Good evening, everyone. Buenas noches a todos ustedes. Well, tonight we're going to start a series Esta noche empezaremos una serie is going to be que va a ponerle los pelos de punta, Book of Revelation porque el libro de Apocalipsis es la historia final del conflicto between the forces entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. It also has the history También contiene la historia del conflicto de la iglesia cristiana to the end of time. desde que nació hasta los últimos tiempos. Y realmente es un libro increíble. Y por supuesto, el autor de este libro no es nadie más que Jesucristo mismo. We are living in an Estamos viviendo en tiempos increíbles. Estamos viviendo en un tiempo cuando a Jesús se lo va a hacer cada vez menos y menos. Y creo que estamos viviendo en los tiempos más críticos de la historia de este mundo. Y esto va a ser emocionante en cierto sentido. Ahora podemos estudiar este libro de una manera ligera o podemos hacerlo de una manera más directa. Y creo que estamos viviendo en tiempos donde no hay tiempo para tener una enseñanza a la ligera. Así que lo que quiero hacer en las próximas 2 semanas será explicarles lo que el libro de Apocalipsis quiere decir, y quizás algunas cosas serán un poco inquietantes, pero quiero que recuerden que si han leído hasta los últimos versos del libro, saben que Jesús es el que gana, el que vence. Así que no hay nada de qué preocuparse. Quizás produzca miedo en los corazones de algunos cuando vean lo que está pasando en este mundo y cómo esas cosas han sido planeadas por siglos. Pero Dios predijo todo en los detalles más pequeños hace mucho tiempo atrás. Sin duda, esto muestra que Él está en control. Él está en control. Han tratado hasta de remover esos asuntos de la palabra de Dios y ha habido una grande batalla sobre la palabra de Dios a lo largo de los siglos, culminando en la batalla más impresionante en nuestros tiempos, y una batalla que realmente nadie sabe, y estaremos viendo este asunto también. Hay algunas conferencias que estaremos viendo acerca de este tema, este mismo tema, cómo han distorsionado y cambiado asuntos para que usted no reconozca el riesgo en el que realmente estamos. Así que el libro de Apocalipsis es una historia acerca de la hermosura, una historia acerca de la verdad, una historia acerca de la restauración, una historia acerca de la victoria de Dios contra sus enemigos, todos sus enemigos. Es una historia sobre el establecimiento del reino de Dios que existirá por siempre y por siempre y para siempre, sin llanto, dolor o muerte. Realmente es una historia asombrosa y no hay nada, absolutamente nada que temer si tenemos a Dios a nuestro lado.
En mi vida personal, to be an atheist. antes yo era un científico, ateo, y trabajaba entre las grandes universidades totalmente ateas de este mundo. Mi esposa viene de un origen espiritualista, su familia está involucrada en el movimiento de la nueva era, así que esoterismo por un lado y ateísmo por el otro. Parents were very, Mis padres eran muy religiosos and I hated y yo odiaba la religión. No quería nada que ver con ella. all over the world, all over the Pero hoy voy por todo el mundo, por todo el globo y predico el mensaje de Jesucristo. and I talk about creation. Y hablo de la creación y yo creo en cada palabra que está escrita en la palabra de Dios. Only, No solamente creo en ella porque es lógica and it is written to be y understood. está escrita para que se entienda, pero puedo asegurarles que a lo largo de los años la he experimentado en mi vida y yo sé que mi Dios vive y yo sé que Él se cuida de cada uno de nosotros y no quiere que estemos en la oscuridad. Él quiere que sepamos. Es por eso que el libro se llama el Apocalipsis. People say, Es decir, en griego el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Algunas personas dicen que es una revelación oculta, pero no existe una revelación oculta. O es algo es revelado o es oculto. Pero no puede ser ambos. Y esta es una revelación. Y el Apocalipsis o revelación de Jesucristo es el libro más increíble de la Biblia. Termina la historia bíblica. in the beginning we have the book of En el Genesis. principio tenemos el libro de Génesis. En Génesis tenemos el árbol de la vida. Fell into sin La humanidad and lost perdió acceso a este árbol. tree of life. The consequences were death. La humanidad cayó en pecado y perdió el acceso del árbol de la vida. Y la consecuencia es la muerte. Génesis capítulo 2, versículo 17. Y desde ese momento el hombre tuvo que ganarse el pan con el sudor de su frente. 3 verse 19. Génesis capítulo 3, versículo 19. El hombre perdió su dominio porque fue creado para tener dominio And he became naked. y se volvió desnudo. Perdió su manto de justicia que lo cubría. He was driven Y entonces fue apartado de Dios, porque el pecado y un Dios santo son incompatibles. Esa es la historia de Génesis. Es una triste historia de la creación del hombre y de su caída. greatest gift El mejor regalo a la humanidad que Dios pudo haberle dado es la libertad de elección. freedom of choice. Sin libertad de elegir, seríamos robots. God created Y man por eso Dios creó al hombre a la imagen de Dios con la capacidad de elegir. Y el amor demanda este regalo choice. de tener la libertad de elegir. What good is it? Siempre uso un ejemplo. ¿A qué sirve si tu esposa o tu esposo te ama porque él está preprogramado para hacerlo? That might be fun for a week. A lo mejor sería divertido por una semana, un año, quizás 5 años. Then eventually Pero finalmente a uno eso se cansaría de eso, ¿no es así? to love you. Si uno es programado para amarte y cada mañana se levantan y dicen te amo porque están programados para hacerlo. But what happens Pero ¿qué pasaría si tuvieran la libertad de elegir y a pesar de sus faltas, a pesar de todas las cosas que ustedes hacen, que son obviamente una irritación para esta persona y todos alrededor tuyo, qué tal que a pesar de eso te dijeran because they choose? te amo? Doesn't that Porque eligieron hacerlo. ¿Acaso no es esto más significativo? Sin la libertad de elegir, la vida sería sin significado. Por eso Dios creó al hombre a su imagen con la capacidad de elegir. Y eso es especial. And so man chose. Y por eso el hombre eligió. Y desafortunadamente eligió equivocadamente. Revelation is the book of grace. Apocalipsis es el libro de la gracia. In Revelation chapter 2, En verse Apocalipsis capítulo 2, versículo 7 leemos acerca de la restauración del árbol de la vida. tree of life. We read about victory. Leemos acerca de la victoria sobre la muerte en Apocalipsis capítulo 2, versículo 11. Hidden manna. Leemos acerca del maná escondido. Ese es el pan que venía del cielo y una muestra estaba en el arca del pacto y representaba el pan celestial que quitaría tu hambre para siempre. Forever. And that Y ese pan fue reemplazado. Y leemos acerca de esto en Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. El dominio será restaurado, Apocalipsis 2, versículo 26. that accept Los que aceptan el regalo maravilloso de Dios in white serán vestidos de blanco, así que la perdida vestimenta de justicia será restaurada.
Apocalipsis 3, versículo 5, y ya no habrá más separación con Dios, Apocalipsis 3, versículo 12. Así que el libro de Apocalipsis es un libro de restauración, pero también tiene información que es espantosa, por decirlo de manera directa, es espantosa, puede dar miedo. La estructura del libro. Hay 7 iglesias, 7 cartas, 7 estrellas, 7 candelabros, 7 espíritus, 7 lámparas, 7 sellos, 7 trompetas, 7 cuernos, 7 ojos, 7 truenos, 7 cabezas, 7 coronas, 7 ángeles, 7 copas y 7 montañas. Así que el número 7 es obviamente importante. El número 7 es el número divino, es el número de la perfección. Representa el mensaje en su totalidad. Pero hay una falsificación también, y estaremos tratando con este asunto por mientras que avancemos. Y obviamente si miramos a todos estos componentes, hay un significado simbólico en todos estos también. Así que el libro de Apocalipsis usa un lenguaje simbólico. ¿Y de dónde viene el lenguaje simbólico? Viene del Antiguo Testamento. Así que sin el Antiguo Testamento no podríamos entender el libro de Apocalipsis. Muchos de los símbolos en el libro de Apocalipsis vienen, por ejemplo, de Zacarías, del libro de Zacarías, del libro de Ezequiel y de todos los profetas del Antiguo Testamento y particularmente del libro de Daniel. Y muchos de los símbolos que encontramos en el libro de Apocalipsis los encontramos en el libro de Daniel. Encontrarán las terribles bestias en el libro de Apocalipsis y la descripción de las bestias como león, como leopardos, como oso y bestias terribles con 10 cuernos, las encontramos también en el libro de Daniel. Y encontramos el número 7 en el libro de Daniel, y si lee Daniel capítulo 7, por ejemplo, encontrará bestias ahí en este capítulo, y si cuenta las cabezas de las bestias que son mencionadas en Daniel capítulo 7, encontrará 7 cabezas, y también encontrará 7 cabezas en el libro de Apocalipsis. Así que la ilustración general viene de ahí del libro de Daniel, y es la clave para el libro de Apocalipsis. Desafortunadamente no vamos a estudiar el libro de Daniel para poder descifrar algunas de estas cosas en detalle, así que solo las vamos a explicar directamente, pero hay otros videos que ya están producidos y que contienen todos los detalles de cómo estos rasgos simbólicos en el libro de Daniel pueden ser aplicados al libro de Apocalipsis. Así que estaremos estudiando sobre las iglesias, las cartas, las estrellas, los candelabros, y esta noche estudiaremos de las 7 iglesias, por ejemplo, y muchos de esos componentes comenzarán a aclararse. Hay algo más acerca del libro de Apocalipsis que es fascinante. Encontramos el lenguaje del santuario en el libro de Apocalipsis. Ahora, usted sabe que en el Antiguo Testamento los hebreos tuvieron que construir un santuario para Dios, y fue hecho muy precisamente porque este santuario tenía que verse y tenían que ver cuáles eran los componentes. Había una cerca, una pared alrededor cubierta de lino representando la justicia, había una puerta de entrada al santuario, había un altar en el patio de afuera donde se ofrecía los sacrificios, había un lavador donde se lavaban, también había un edificio el cual estaba dividido en dos. La primera parte se llamaba el lugar santo, la segunda parte el lugar santísimo, y el sumo sacerdote oficiaba en este santuario, y el lenguaje de este santuario nos describe acerca del ministerio del sumo sacerdote. El lenguaje en Apocalipsis que de este ministerio del sumo sacerdote se aplica a Jesús, que tomaría el lugar de todos esos símbolos escritos en el Antiguo Testamento. Así que el lenguaje del santuario es muy importante, porque nos dice dónde y en qué etapa del ministerio esta historia se está desenvolviendo. Por ejemplo, cuando ustedes van a Apocalipsis capítulo 1-3, esta es la historia de las 7 iglesias. Jesús viene representado como la luz del mundo. Solo había una entrada al santuario y se llamaba la puerta, digamos. Y Jesús dice: yo soy la puerta. Aquel que entra por ella tendrá vida eterna. Aquel que entra por mí tendrá vida eterna. De acuerdo con la Biblia, hay una sola puerta por donde podemos ser salvos. Y esa es por medio de Jesucristo.
Eso es lo que la Biblia dice. Hoy en día esas enseñanzas no son populares y mientras avancemos en el tiempo va a ser cada vez menos y menos popular esta enseñanza. Y vamos a mirar algunas de esas enseñanzas. Por ejemplo, la puerta. La entrada de la puerta es muy, muy importante en el tiempo del Antiguo Testamento. Era el lugar donde el juicio